Buenas noches. Vamos a presentar a alguien que no hace falta mucho presentarlos, ¿no? Los conocen, bueno. Les cuento rápido, desde el Departamento de Bienestar Estudiantil, que yo soy el director, Fernando Saidón, junto a la Facultad de Ciencias Empresariales y Comunicación, trajimos al grupo Tambiónica, que es el grupo más exitoso de los últimos años en Argentina, para que les den una conferencia y cuenten sus historias. Simplemente eso es lo que quería contar. Y acá vienen Bambi y Diego y van a hablar con ustedes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por el recibimiento. Bueno, acá estamos. Gracias a todos por venir. Estamos muy contentos de poder encontrarnos acá y muy honrados por la convocatoria. Así es. Bueno, arrancamos. Sí. La idea es que ellos cuenten un poco la historia de sus vidas. El concepto de la charla es que se puede, porque todos nosotros tenemos siempre barreras en la vida y hay que superarlas, en la universidad, en un trabajo, en la vida familiar, en la música, en todos lados. Y bueno, ellos tienen una linda historia para contarles. Después vamos a hacer una interacción con ustedes, pero en principio los escuchamos, que es muy interesante. Bueno, voy a empezar. Mi nombre es Diego, me dicen Diego, soy baterista de Tambiónica. Acá a mi lado está Bambi, bajista. Así que bueno, somos la mitad de lo que es Tambiónica. Venimos a contar un poco de dónde venimos y de dónde salió esto que hoy todos conocen como Tambiónica, y es una banda que hace un montón de cosas más allá de eso. Empezó como un grupo de amigos, somos compañeros del colegio, otros que andaban por ahí por el club dando vueltas. Nos conocimos en el colegio de obras, en José Ingenieros, en la secundaria, y surgió como tantas otras cosas que surgen en esos momentos, de inquietudes que teníamos cuando éramos chicos. Compartíamos gustos musicales, de repente uno le gustaba una cosa, otro otra. Yo tocaba la batería, y se formó lo que fue la primera semilla de lo que era Tambiónica. Hubo algunos integrantes que pasaron de largo. En esa época te juntás con tus amigos, hay alguien uno que hace coros, otro que hace otra cosa, bueno. Y empezamos a ver qué pasaba con esto, a juntarnos a tocar. Los primeros conciertos muy chicos en los que venían solo amigos, con suerte venían solo amigos y algunos familiares obligados, pero bueno, ahí empezó un poco a formarse esta historia. Sí, bueno, ese comienzo que les cuenta Diego también habla de cuatro amigos que tenían un montón de sueños, ¿no? Como seguramente tendrán todos los que están acá, y algunos ya los habrán cumplido y otros los estarán empezando a soñar o estarán poniendo nuevos sueños adelante del camino. Nosotros teníamos muchos sueños y estábamos dispuestos a hacer muchos sacrificios, pero cuando empezamos con el grupo, como cualquier comienzo de cualquier proyecto, seguramente podrán identificarse con estas palabras. Es muy difícil empezar a pensar: quiero hacer algo, quiero que esto que yo haga mostrárselo a alguien y que le parezca bueno, quiero que con esto poder trascender la barrera de mi propio espacio, sea de una habitación de una casa, a llevarlo a otro lugar. Quiero que esto algún día se transforme en un medio de vida. Eso también uno lo va descubriendo con el tiempo. Cuando empezás a hacer algo, lo primero que te llama es la intuición, ¿no? El gusto para hacer algo. A nosotros nos gustaba hacer canciones, nos gustaba tocar instrumentos, nos gustaba pasar tiempo juntos, pero sabíamos que era un camino largo para recorrer, y muchas veces no nos dábamos cuenta de cuál largo era ese camino, porque cuando empezás a hacer un grupo, lográs encontrar un grupo de amigos como nosotros, más o menos con las mismas intenciones y con un montón de ideas por delante, y la verdad es que no teníamos bien claro cuál era el camino a recorrer. Solo sabíamos que queríamos que nuestras canciones trascendieran la barrera de nuestras posibilidades, ¿no? Trascendieran idiomas, trascendieran edades, trascendieran personas. Y
y de a poco nos fuimos encontrando con distintos obstáculos y barreras que generalmente cualquiera tiene cuando encara cualquier proyecto. Mismo el tipo que no sé, que organiza un equipo de fútbol para jugar con tus amigos, uno un día falta, otro un día se enferma, uno se le rompió el auto mientras estaba yendo a entrenar, otro no tiene plata para comprarse los botines. Bueno, distintos obstáculos, distintas barreras que el tiempo a veces parece hacernos ver como que las cosas son imposibles. Y de a poco nosotros fuimos sorteando esos obstáculos, nos fuimos organizando cada vez más, fuimos empezando a pensar de una manera, no solamente desde el punto de vista vocacional, que era la música, nos gustaba hacer canciones, sino que también había que tener responsabilidades, ¿no? Había que tratar de ser constantes, había que tratar de organizar cosas. Y muchas veces esas expectativas que nosotros teníamos respecto de nuestras canciones y de nuestra música eran mucho más altas de lo que realmente pasaba, ¿no? De nuestro verdadero contexto. Que a veces nuestras canciones decíamos, bueno, grabamos esta canción, se la mostramos a un montón de gente, debería sonar en algún lado, debería gustarle, y no lo grabamos. Y nuestros discos estaban en la pila de los escritorios de las compañías discográficas y de los musicalizadores de radio, y la verdad es que no sonaban esas canciones. Ahora la pregunta, ¿ustedes cuándo se dieron cuenta que esto podía ser, o siempre pensaron que iba a ser esto en serio en sus vidas? ¿O empezaron tocando como en un garage y después empezó a mejorar? ¿O dijeron el primer día, vamos a hacer algo en serio? ¿Cómo fue el punto de inflexión de eso? No, desde el primer momento siempre tratamos de hacer lo mejor que pudimos y creíamos en el proyecto y que lo que teníamos era lo mejor. Entonces dábamos lo mejor de sí. Tomamos como muchas decisiones, hubo que tomar. En la época del colegio era o irse egresados o comprarse un amplificador para tocar. Como empezar a resignar cosas y ahí como que entendimos que era lo que queríamos hacer. Realmente queríamos llegar lo más alto que podíamos. Nuestro sueño es esto que está pasando hoy y se sigue alimentando constantemente, pero siempre estuvo esa premisa desde el primer disco, desde la primera cosa que hicimos, siempre... Sí, eso tiene que ver como con el compromiso, como dice Diego, con cómo te comprometes a hacer las cosas. Me parece que cuando vos decís, se lo tomaban en serio, de alguna forma nosotros empezamos a hacer música jugando, como una vocación, como un juego que fuimos descubriendo que era lo que después se transformó en algo imperioso. ¿Viste? Cuando te levantás a la mañana y sabés que lo que más te gusta hacer es determinada cosa y vas a hacer todo lo posible para conseguir que eso suceda, ese es el compromiso. Y ese compromiso es el que te lleva a hacer diferentes sacrificios para lograr las cosas que querés. A nosotros nos pasaba que, además de que nos lo tomábamos realmente en serio, porque teníamos mucho compromiso para lo que hacíamos, las cosas no nos salían. Íbamos a tocar y no venía nadie. Y habíamos hecho todo lo que creíamos que había que hacer, como seguramente hizo alguien hoy y puso estas banquetas y puso estas luces y pensó en el micrófono y todo, y no venía la gente. Y nosotros a veces, eso puede ser engañoso porque podés empezar a creer que sos vos, que no sos demasiado bueno, y probablemente haya muchas cosas en las que tengas que mejorar y haya formas de comunicación que tengas que encontrar y bueno, procedimientos que vas a empezar a entender tiempo después, pero al principio la frustración es de pensar, bueno, esto salió mal, esto no es... Pero ahí es donde el grupo de amigos, y esto que contaba Diego al principio, que nosotros nos conocemos y nos encontramos casi de una forma mágica que no podemos explicar, es el que sostenía esa idea de deserción. Nunca pensamos en que había otra posibilidad de que este grupo quedara en el olvido y que las cosas no salieran, sino que siempre tuvimos la convicción de que lo que teníamos que hacer era hacer que esas canciones lleguen de alguna forma. O sea, ¿nunca les pasó que, por ejemplo, en el cuarto año, no sé, digo, tercer año que están tocando y dijeron esto no funciona, no dijeron, bueno, basta? ¿No lo charlaron ustedes, dijeron, bueno, basta? ¿O dijeron...? Es algo que te lo preguntás o te lo hace saber en tu entorno. De repente tu nena te dice, che, bueno, te vas a tocar y acá está faltando algo, o hay que pagar el alquiler o una cuenta o qué sé yo. Y nosotros teníamos siempre como prioridad eso. Tuvimos trabajo, nosotros trabajamos hasta hace un par de años, de otras cosas, todo para soportar el proyecto. Invertimos mucho a nivel económico y a nivel tiempo, intelecto, todo. Invertimos hasta lo que no teníamos, postergamos cosas, nos hemos perdido de
del casamiento de tal o del cumpleaños de otro, qué sé yo, por estar tocando. Nos pasan muchas cosas mientras estamos juntos. Lo importante también de lo rescatable de este grupo de amigos es que es una familia, y nosotros con Guido, que es nuestro manager, también íbamos juntos al colegio, no es que de repente conocimos un manager y vino y qué sé yo. O sea, nosotros somos amigos de siempre. Entonces, cuando uno se cae o cuando a uno le agarra esta duda de que, che, esto estará funcionando, qué sé yo, viene el otro y para levantarlo. Somos como una mesa que si una pata está medio renga, hay otros 3 o 4, bueno, que haya. ¿Y cuándo fue el momento que dijeron, está funcionando? ¿Hubo un momento o fue Sí. por decantación? ¿O dijeron acá es el No, momento? en realidad son diferentes momentos, pero me parece que lo que se conoce como éxito o lo que las personas conocemos como éxito a veces cuesta un poco entenderlo. Incluso uno mismo puede tener diferentes perspectivas del éxito en una misma línea de tiempo, porque yo creo que la primera vez que nos miramos y dijimos esto funciona fue en una sala de ensayo, cuando tocamos y logramos coordinar entre los 4, hacer algo que más o menos nos sonara lindo. La segunda vez fue cuando alguien nos dijo que le gustaba lo que hacíamos. Había un tipo que desinteresadamente, o alguien que no era, como decía Diego, un primo, una madre, que no era esa persona, que vino y dijo, me gusta su música, me gustan sus canciones, me transmite esto, me acompaña en determinado lugar. Creo que ahí estábamos seguros que habíamos conseguido algo. Después, adelante tenés un montón de desafíos por cumplir y ahí hay nuevos sueños que se abren y nuevas formas de considerar exitoso algo. Si vos obviamente organizás un concierto y ese concierto, tu expectativa era que viniera mucha gente para conocer ese mensaje y demás, y ese concierto se llena y tenés que agregar una nueva función, evidentemente es un éxito, pero mientras tanto puede ser infeliz. Entonces ese éxito para uno puede ser algo que se ve exitoso y el otro puede estar triste. Nosotros valoramos otras cosas, somos un grupo de amigos, nos divertimos mucho viajando, haciendo música juntos, nos elegimos por encima de los avatares de la música y de las tareas que tiene esta profesión, pero un poco más adelante en el tiempo de que veníamos hablando empieza a aparecer América se empieza a mostrar como algo diferente, como un pensamiento diferente, como una generación que intentaba mostrar otras cosas, y empieza a aparecer este concepto de movimiento, de piberío biónico, de cosas que tienen que ver con nosotros desde otro lugar y no específicamente componiendo canciones y tocando, y eso probablemente nos haya hecho entender al grupo como algo exitoso. Al margen de conciertos llenos, de miles de discos vendidos, de festivales internacionales, de nominaciones a premios, de entrega de premios, empezamos a entender que nuestro mensaje estaba trascendiendo una traza generacional, y eso era mucho más importante que cualquier otra cosa. Y tenía que ver probablemente con lo que pensábamos al principio, que era emocionar a alguien. Después agradecemos y somos muy conscientes de que cuantas más personas emocionamos y cuantas más personas conocemos y cuantas más personas captan esta energía y la transforman y la transmiten, es mucho más lindo. Pero ya con que alguno venga y te diga qué linda esta canción, qué lindo esto, este mensaje, que esto me da fuerza o me acompaña cuando estoy triste, no siempre es algo positivo, ¿no? Nosotros creíamos mucho en las canciones que teníamos. Ahí ese fue como un momento importante de cambio. Nosotros fue antes de grabar Obsesionario, que es nuestro disco, que fue un poco el que nos catapultó hacia esto que también soy. Las canciones las hicimos antes de que sean un éxito. O sea, nosotros ya creíamos en ellas y tocábamos esos temas antes, y bueno. Lo importante era eso, creer en nosotros, en que tenía que haber un cambio. No esperábamos que venga alguien de afuera, un manager, una compañía o un millonario a invertir y a hacernos sonar en todo. Podría haber venido un millonario, ¿no? Pero no vino. Confiamos en nosotros y hicimos ese disco con mucho sacrificio. Conseguimos nuestro primer contrato en un sello independiente de una forma muy pequeña, y como pudimos, y juntando las monedas y como sea, decidimos que era el momento de arriesgarlo todo y dejar nuestros otros trabajos y ponernos a merced de lo que iba a ser esto. Sí, igual convengamos que hay mucha gente que quiere tocar, muchos chicos, muchas bandas, miles de grupos,
y no, de nuevo, el éxito no es como yo te lo expreso, es vender y estar en las carteleras. El éxito para usted puede ser distinto. No, esa es una parte importante de a dónde llevas tu mensaje y cómo lo instrumentás. Nosotros, por supuesto, que hemos pasado de ser 4 pibes tocando en una sala de ensayo a ser una empresa que se para al lado de cualquier marca, como lo es esta, o como lo es una gaseosa, como lo es un canal de televisión, y tenemos una responsabilidad social, y tenemos muchos empleados, somos muchas familias que trabajan de Tambiónica, que piensan cosas para Tambiónica, que hacen que el proyecto crezca hasta en otros países. Entonces eso es una conciencia adquirida, eso viene a pasar después. Obviamente también yo me preguntaba lo mismo que decís vos hace unos 8 o 9 años, decía, ¿cómo voy a hacer o cómo vamos a hacer como grupo para que nuestras canciones no mueran por ahí como tantas otras o como tantos pibes que juegan bien al fútbol y no son Messi, que hay millones? Y la analogía mundial vale la pena durante este mes, se puede usar todo el tiempo. ¿Cuántos saben jugar al fútbol y no terminaron jugando en Boca, en River? Y nosotros podríamos haber corrido esa suerte para quien se queda con que la vida es estar esperando que llegue una oportunidad. Nosotros sabíamos que teníamos que salir a buscarlo eso, que no iba a haber esta historia que decía Diego de la película donde vos estás tocando en un bar y un tipo te ve. Ojalá, podía haber pasado, pero la verdad es que ya hace muchos años que no pasa eso. Y entendimos que las oportunidades había que salir a buscarlas. Y que detrás, y empezamos a entender que detrás de un nuevo camino y detrás de un éxito había un miedo que afrontar y había algo que atravesar, que obviamente nos iba a dar un beneficio posteriormente, pero había un riesgo que tomar. Y ese riesgo fue, como dijo Diego, decidir abandonar los trabajos que teníamos y dedicarnos a la música y poner toda nuestra energía y nuestro tiempo en esa tarea y tratar de acudir a otros recursos, como a una novia, a alguna tarea que te tome poco tiempo pero que te dé algún ingreso como para pagar las cuentas y meter a comer arroz. A comer arroz, bueno, a entender que hay cosas que no llegan tan rápido. Obviamente en aquel momento nos sentíamos muy frustrados y muy enojados con que las cosas no llegaran rápido y hoy en día lo vemos como, bueno, quizás no estábamos tan listos para que nos pase eso y para tener ese éxito y ahora sí, y nos encuentra por ahí mejor parados. Pero la verdad es que alguna vez yo me encontré en la situación de estar sentado en una clase, en una facultad, tratando de entender, tratando de enriquecer de mi cultura y de aprender a hacer otras cosas que no tuvieran que ver específicamente con la música y entendí que la verdadera vocación no es esa que se descubre, sino es esa que no podés dejar de hacer, que hay algo dentro tuyo que dice que tu misión o tu tarea en este mundo es inevitable. Y esta no tiene que ser, obviamente, no todos podemos ser músicos, no todos van a ser deportistas, no todos pueden ser rectores o decanos de una universidad, algunos tendrán que ser docentes, otros tendrán que ser, no sé, de distintas profesiones. Digo, no siempre detrás de un trabajo hay una vocación, pero a veces sí tenés que realizar una tarea para poder alcanzar un sueño. Bueno, a nosotros nos pasaba, teníamos otros trabajos, teníamos otras ocupaciones que servían para invertir dinero y tiempo en la ocupación que realmente nos era imposible de elegir, que era la música. Por ejemplo, vos hablaste del estudio, vos estudiaste, dame un ejemplo, vos estabas estudiando... Yo sí, tengo diferentes estudios cursados de comunicación social, por ejemplo, pero ya tenía más que ver con un hobby, no tanto con una cosa, con una práctica profesional. Yo me dedicaba a la música y entendía que me hacía bien estar en contacto con los libros, estar en contacto con personas que me pudieran enseñar cosas, como es un ámbito académico un poco más descontracturado, no tan caótico a veces, y en ese caso a mí me sirvió mucho a través de estudios de psicología o de sociología o mismo de comunicación social, entendí algunas otras cosas que quizás no las hubiera entendido. En el caso de Diego... Sí, cada uno como que aplicó esa cosa paralela que hizo en lo que es también el proyecto principal, que era este. Yo hice diseño de imagen y sonido, por ejemplo, y trabajé en diseño mucho tiempo y al final fui en todos los comienzos de la banda el encargado de toda la parte gráfica, de comunicación, de diseño.
estudié publicidad. Bueno, todo eso uno después lo va aplicando y hoy en día, si bien estamos más abocados a la parte musical, porque también es una empresa, tenemos una estructura enorme que yo sentado en la batería no puedo ocuparme de otras cosas, pero sí seguimos estando como por encima de todo, supervisando cada cosa, sigue siendo esa cosa íntima y ese grupo de amigos que quiere decir algo y dejar un mensaje, entonces es importante no desligarse y no dormirse en el laurel. No estar cómodo, no estar del todo cómodo. Y, por ejemplo, dos cosas les quería preguntar. Una, ¿qué les dirían a los alumnos como consejo o como experiencia de vida para que sigan adelante, no se frustren o esas cosas que te pasan, como vos decías, estamos tocando y todavía no nos había llegado el momento, el alumno se sienta también, el parcial, viene el recuperatorio, no sabe qué hacer, o sea, mucho pasa de eso. ¿Qué le podrías decir desde tu lugar y del tuyo, obviamente salvando las distancias o haciendo un paralelo de sus vidas, ¿no? Pero, ¿qué le podrías dar? Desde mi experiencia, y realmente no me siento con ninguna autoridad para hablar del tema dentro de lo que es el ámbito académico, y veo muchos que están acá que debe ser la primera vez que entran a una facultad también, tienen cara de vagos. Las herramientas, ahí hay uno, las herramientas de educación, sí, yo lo entendí siempre como un proceso de formación. A mí me costaba mucho el colegio secundario, pero en el colegio secundario hice a mis mejores amigos y están acá y mi vida transcurre con ellos. Sin embargo, entendía, como lo es en la facultad, que hay cosas que no nos gustan hacer, pero que nos enseñan y nos sirven como herramientas para la vida. Yo el día de hoy le agradezco a mi madre, por ejemplo, o a mi familia, haber invertido en que aprendiera inglés, porque es una herramienta que me sirve para película, para entender una canción o para viajar con la música y hacer una entrevista en Los Ángeles. O sea, entonces, seguramente cuando era chico pensaba que inglés era aburrido y que era una tontería avanzar en eso si no me iba a dedicar a eso. Entiendo que detrás de cualquier logro antes hay mucho sacrificio, hay muchas horas hombre, hay muchas horas de estudio, horas de... Nosotros hay como una fantasía alrededor de la música, de que los músicos estamos en hoteles y nos la pasamos viajando en primera clase y en aviones privados, y hay una parte que es cierta. La verdad es que metemos muchas horas de sacrificio, miles de veces estamos... Bueno, aquellos que vienen siempre a eventos o a cosas que hacemos, a conciertos, saben cómo es y de hecho se levantan muy temprano para vernos. A veces te toca estar a las 6 de la mañana haciendo una entrevista, a las 11 de la mañana haciendo una prueba de sonido, a las 3 de la tarde haciendo una conferencia de prensa, a las 8 de la noche dando un concierto y a las 10 de la noche subiéndote a un micro para recorrer medio país y ir hacia otro lugar. Todo eso pareciera que no tiene ningún sacrificio detrás y en realidad el sacrificio es de sostener un grupo de amigos, de mantenerte juntos, de mantenerte unido, de pensar todo el tiempo cómo vas a sorprender al que está del otro lado, de pensar alguna idea nueva, de tratar de aprender algo en el camino. Me parece que todo eso es algo que si uno lo piensa no lo hace, pero que detrás de ese éxito que uno aspira o de ese logro que está detrás de esa puerta hay que hacer lo que sea que haya que hacer para cumplirlo. Así es, bueno, lo importante creo también es cuando uno descubre qué es lo que le gusta, que entiendo que es un proceso complicado también, hay mucha gente que no sabe qué hacer. Cuando lo descubre es poner todo en eso, es hacer las cosas con pasión. Cualquier cosa, por más mínima que sea, si uno le pone todo de sí, yo creo que se puede lograr. Y bueno, esto es una prueba. Nosotros queremos venir a contar un poco y a explicarle a la gente que no sabe que quizás la gente cree que somos un grupo nuevo y que está hace un par de años. Y no, nosotros tocamos hace 12, 13 años juntos y pasamos miles de cosas. Y bueno, cuando nos empezó a ir bien, estuvo buenísimo y a su vez hubo que aprender a manejar eso, de repente entender que no es solo 1, 2, 3 va y tocar, sino que hay un montón de cosas atrás de eso, responsabilidades, está bueno involucrarse con muchas cosas, o sea, hacemos cosas solidarias, por ejemplo, ahora en los últimos conciertos vamos a hacer Red Solidaria, se va a sumar y vamos a hacer algo
que va a ayudar a un montón de gente, y quizás hagamos que dos personas que estaban desaparecidas o desencontradas se encuentren, y pasan muchas cosas alrededor de lo que está en Biónica. Excede la música, las canciones, lo que es una banda. Tenemos un público increíble que hace cosas que no se pueden creer. No, pero no sé, se han formado parejas, se juntan, se duermen en las casas unos de otros cuando tocamos el interior, viajan por todos lados. Es algo que cuando empezás a tocar ni lo pensás que va a pasar eso o que va a tomar esta dimensión. Y cuando llega, nosotros estamos agradecidos de todas esas veces que nos fue mal y todas esas frustraciones y todas esas veces que dijimos, ¿cómo es que no nos pasa en la radio? Si yo fui al periodista, al locutor del programa, fui a la puerta, se lo dejé y el tipo me dijo, sí, dale, bueno. Y después me pasó y estuvo bueno que eso pase porque aprendimos. Hoy lo vemos y agradecemos que eso no pasó en ese momento, porque quizás hubiésemos hecho las cosas de otra manera y hoy no estaríamos acá. Sí, también seguramente tendrá que ver con que cada cosa que hacemos y cada cosa que la pensamos, lo hacemos con una conciencia eterna. O sea, tratamos de que las obras y las acciones que hace Biónica dejen algo para la posteridad, que no es solamente un mensaje efímero que pretende recorrer el mundo vertiginosamente y ganar algún dinero, sino que nos comprometemos, dedicamos tiempo a saber qué le pasa a la gente que nos escucha, a escuchar y escuchar esa respuesta y tratar de devolver algo. Muchas veces no somos nosotros, muchas veces ellos mismos se conectan y hemos creado casi intuitivamente una red enorme de personas que se juntan, que no quieren estar solas, que quieren tener a alguien del otro lado, que quieren compartir la vida, compartir un concierto, compartir una canción, y nosotros estamos intentando que eso dure para siempre, ¿no? Que sea un mensaje que quedó ahí dando vueltas, que no se concluyó. Por eso también a veces soltamos el micrófono, nos corremos y tratamos de ponernos en el mismo lugar como para que cualquiera de los que esté ahí puede liderar este movimiento. Hace poco nos juntamos a charlar así informalmente con Juan Carr, que es uno de los líderes de Red Solidaria, y él nos contaba que a pesar de toda la trayectoria que tiene esta organización, no tiene ningún tipo de personería jurídica. Ellos crearon un movimiento y no pensaron en ponerle organización Red Solidaria sin fines de lucro, recibir fondos para... Lo que pensaron ellos es que cualquiera que estuviera del otro lado pudiera hacer una acción que sea Red Solidaria. Si el muchacho de la segunda fila mañana quiere ir y fabricar algo y regalarlo a una escuela, en nombre de Red Solidaria lo puede hacer. Que no hace falta pertenecer, ni ser vocal, ni ser titular. Y eso es estar pensando en algo que va a quedar eternamente, porque no estás pensando en algo que vaya a dejar una placa con tu nombre, no estás pensando... Nosotros, cuando sometemos nuestra voluntad al piberío biónico y abrimos la posta del micrófono y abrimos ese lugar para que otros jueguen y otros transmitan ese mensaje, lo hacemos con la conciencia de que algún día no vamos a estar nosotros parados en ese escenario, pero estas canciones y este movimiento va a seguir trascendiendo fronteras. De hecho, como lo hace, porque estos últimos años hemos recorrido los barrios de toda Latinoamérica y cada vez somos más y cada vez hay gente con ganas de pensar que no tenés que ser de ninguna manera para ir a algún lugar y para sentirte cómodo, que podés solamente divertirte en un concierto, compartir con tus amigos, compartir con tu familia, con quien tengas ganas, y el que no, bueno, cambia de radio o de tele. ¿Y en el escenario cómo son ustedes, digamos? Cuando te subís al escenario, ¿te transformás, se transforman o son los mismos? No, la verdad que eso está bueno. No tratamos de vender algo que no somos, sino que nosotros nos encanta la música que hacemos, nos encanta sonar en la radio, nos gusta ser populares, nos encanta que venga gente a los shows, el público que tenemos. Y en el escenario cada uno se muestra, cada uno tiene su carácter dentro del grupo, su lugar, que lo fuimos también adquiriendo y aprendiendo con el tiempo, y somos tal cual, ¿no? Si bien estamos dando un show y lo importante es el espectáculo, pero cada pieza funciona
en función, valga la redundancia, de este proyecto, de lo que es Camiónica. Ninguno trata de lucirse, nosotros no nos consideramos grandes virtuosos de la música, hay cientos de miles de pibes que tocan mejor que cualquiera de nosotros, pero trabajamos en función de las canciones y del proyecto y de que eso, de transmitir algo, de que una canción, por más simple que sea, que tenga 4 acordes, o 2 o lo que sea, que te logre emocionar.